que ellos oigan solamente hasta esa palabra. ¿Por qué? Porque para los judíos, en la mente de los judíos, un gentil solo podía ser salvo si ellos se volvían en judíos, si ellos se convertían en prosélitos judíos, ¿no? El escuchar, para que el judío escuche que un gentil podía ser salvo en las mismas condiciones que un judío, para ellos consideraban eso como una herejía, porque era colocar a los gentiles en la misma posición espiritual que los judíos. Por eso que cuando Pablo ha estado hablando describiendo cómo era antes de convertido, su conversión, después de convertido, hasta que él menciona que él es enviado a los gentiles para predicar el evangelio, ellos le oyeron hasta esa palabra y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. De nuevo, ellos querían matarlo a Pablo. Pablo pide al tribuno para hablar al pueblo. Les ha narrado cómo ha sido su vida antes, cómo ha sido su conversión después de convertido. Ellos han estado escuchando atentamente porque han guardado silencio, ¿no? Hasta que Pablo les dice que nuestro Señor lo llamó para que predique el evangelio a los gentiles. Esto produce de nuevo que ellos quieran matarlo, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, probablemente ellos estaban desgarrándose sus vestiduras, como los judíos acostumbraban. Cada vez que ellos escuchaban una blasfemia contra Dios, ellos expresaban su malestar, su indignación, rompiéndose las vestiduras. Y es probablemente lo que ellos estaban haciendo, rasgándose sus vestiduras, lanzando polvo al aire, ¿no? Y en el 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote. Era un método que usaban los romanos para que la persona que estaba prisionero confesase. Solamente que estos azotes era el mismo tipo de azotes que sufrió nuestro Señor Jesucristo, con un mango era un látigo con un mango de madera, con cuerdas de cuero, y en las puntas tenían hueso y piedra, y le azotaban. Cuando entraban esas piedras y huesos en la carne, muchas veces penetraban hasta los órganos, ¿no? La mayoría de las personas que eran sometidas a ese tipo de azote, muchas personas morían. La mayoría de las personas morían por esos azotes. Eso por consecuencia lo hacían los romanos, ¿no? Hacían los romanos. Mas ese tipo de azote era prohibido hacerlo a todas las personas que tenían nacionalidad romana, ¿no? El tribuno quiere saber por qué es que la multitud quiere matar a Pablo. Por eso que ordenó que Pablo fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, ¿eh? Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es conocedor. Le dice al tribuno y a los soldados, ¿eh? Le hace una pregunta. En el versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pablo tenía la ciudadanía romana, ¿eh? En el 27, vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le dijo: sí. 28, respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. No que era permitido
adquirir la ciudadanía pagando. Lo que sucedía que ellos pagaban tipo un soborno a autoridades corruptas para adquirir la ciudadanía romana. Es decir, este tribuno, que es Claudio Lisias, para adquirir la ciudadanía romana había sobornado a una autoridad corrupta dentro del Imperio Romano para poder adquirir la ciudadanía romana, ¿no? Ese Claudio realmente no era romano. Era, sí, porque al adquirir la No, pero o sea, independiente... originalmente, porque Pablo le dice yo soy nacido. No era. Eso entendemos que no este lo Claudio era, ¿no? Lisias, él no era romano de nacimiento, No. sino en un momento de su vida, él adquiere la nacionalidad romana pagando un precio, ¿no? Pagando un dinero, ¿no? Mas Pablo le dice, pero yo lo soy de nacimiento, ¿no? En el 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. No solamente de que lo iba a azotar, sino el simple hecho de atarlo estaba mal, porque él era ciudadano romano y no podía ser atado sin saber el motivo, ¿no? El motivo por el cual había sido atado era porque lo querían matar. Porque lo querían matar, no porque él había cometido un delito, no había tenido, ¿no? Parece que le preguntaron de qué ciudadanía era. Sí. Claudio Lisias, ante esta situación, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no lo puede azotar para saber por qué es que lo están queriendo matar. El siguiente paso que hace Claudio Lisias es llevar a Pablo delante del Sanedrín. Delante del Sanedrín judío. Y aquí, en los versículos en adelante, Dios mediante lo podamos ver la semana que viene, Pablo presenta por segunda vez defensa de sí mismo. En base a los versículos que hemos visto, ¿qué vemos? ¿Qué es lo principal? ¿No? Que Pablo mencionamos la multitud de judíos que se encuentran aquí, que se han encontrado en el templo y que están fuera del templo en la ciudad de Jerusalén, querían matarlo, estaban totalmente violentos. Asimismo que ellos querían matarlo, Pablo no muestra una actitud agresiva delante de ellos, no muestra ni... Podría estar indignado, debería estar indignado, más él como los llama, de varones, hermanos y ancianos, usando las mismas palabras, y es algo que nos debe llamar la atención, usando las mismas palabras que Esteban usó cuando se encontraba en una situación similar, cuando iba a ser juzgado delante del Sanedrín. Él llama a las personas presentes de varones, hermanos y ancianos. Mas recordamos que Pablo estaba en ese momento también, mas en una posición diferente, porque él era el perseguidor, él era el acusador, él era quien quería que Esteban muriese. Mas ahora él usa la misma palabra para presentar defensa de sí mismo, ¿no? Lo otro que debemos llevar en consideración es que Pablo aceptó la situación que él estaba viviendo. ¿En base a qué? En base a que Pablo ya sabía desde antes que él iría a sufrir persecución y prisiones. ¿Dónde? En Jerusalén. Recordamos que él estaba regresando en sentido Jerusalén, y en los lugares donde él ha parado, en varios lugares, los hermanos les ha estado diciendo, inclusive Dios le ha hablado por medio de un profeta, Gabo, profetizándole de que él iría a sufrir, lo irían a aprisionar, ¿no? Mas recordamos que cuando estábamos estudiando eso, entendimos que Pablo entendía que era la voluntad de Dios, que vaya a Jerusalén. Y vemos, ¿qué aprendemos? Que él se somete a la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias, porque la circunstancia que él está viviendo es una circunstancia realmente difícil, porque nos imaginamos nosotros, el Señor nos lleva a algún lugar a predicar el Evangelio ya es difícil ante la oposición de una persona cuando damos testimonio de Cristo. Imaginemos que estemos delante de una multitud
que está contra nosotros, no solamente contra nosotros, sino que nos quieren matar. Que nos quieren matar. Más Pablo está sometido a la voluntad de Dios y acepta la situación que él está viviendo, porque él entiende que es la voluntad de Dios, ¿no? Y él aprovecha las situaciones que él vive. ¿Por qué? Esa multitud quiere matarlo. Ellos están gritando. Ellos están gritando que muera, ¿no? Y Pablo, asimismo, a pesar de las circunstancias difíciles en las que él se encuentra, él no ve la dificultad en esa situación, sino ve que una oportunidad. ¿Para qué? Cristo, para hablar de Cristo y decir, Para presentar, ¿cómo que? vimos que él presenta de una manera diferente, no con la historia de Israel como él acostumbra, para que ellos vean, entiendan que Jesucristo es el Mesías, más él presenta su testimonio de vida, ¿no? Para que ellos vean cómo, la mayoría sabían cómo era Pablo antes, para que ellos puedan, y era evidente que había pasado algo, mostrando que ese algo era lo que Dios había hecho de una manera poderosa en la vida de Pablo, ¿no? Su testimonio. Es importante en Su un cristiano, testimonio ¿no? de él, sí, importantísimo. Vemos que él no ve la dificultad en esa circunstancia, más bien ve una oportunidad. Exacto, para Para ver cómo compartir. el Señor Porque le toda esa derramó multitud ya de- sabía quién era Pablo. Sabía, perseguidor de sabían cristianos. aquí. que Pero llevaba también sabía muerte. su transformación, ¿no? Sí, ahora ya Tras sabe. él. Sabían, sí, Sí. sabían, sí. Pero Pablo, Sabían que algo Sensacional había sí, ocurrido algo en su vida. asombroso había Asombroso, pasado, ¿no? porque es así un cambio, una transformación de una Y de ser manera violento, tan y de ser radical, ¿no? violento, ¿no? Porque él era violento. El perseguidor ahora era sumiso, Él humilde. era metodista. Do- ¿Metodista? Él era fariseo. No, pero también tenía eso de... No, Juan era metodista. ¿Qué cosa es metodista? Metodistas son... el metodismo apareció ya más adelante, no era en esa época. El metodismo apareció en el Reino Unido. En el Reino Unido. Los metodistas son... No recuerdo, creo que es John Wesley. Yo, No esos estoy muy sus seguro. hermanos, A partir de allí que empezó el metodismo. cinco. ¿Qué es ese? ¿Son qué? Y John Wesley tenía 18 De- hermanos. después de la... Pero convertidos. Después de la protesta, Cinco. no, después de la protesta Porque es la... de Lutero, ¿no? Luego Martín Lutero. vino Juan La Calvino, persecución a ella, ¿no? vinieron bastantes, después de la De la reforma, reforma. ¿no? Hubo un momento en que se originó en el Reino Unido el metodismo, más no recuerdo los detalles, lo voy a ver para la próxima semana, y mediante lo pueda compartir, ¿no? Como estaba mencionando, la circunstancia en que se encuentra Pablo es una circunstancia realmente difícil, ¿eh? Porque nos imaginamos nosotros en una situación así, nos sería realmente difícil presentar el Evangelio así, e inclusive si somos sinceros, nos sería difícil pensar en tan solo presentar el Evangelio. No solamente nos sería difícil hacerlo, sino nos sería difícil pensar en esa circunstancia, voy a presentar el Evangelio. Si somos sinceros, si meditamos realmente, nos sería difícil aún pensarlo. Más aprendemos de Pablo que ve toda circunstancia una oportunidad para presentar el Evangelio, ¿no? Pero estaba lleno de poder. Lleno del poder del Espíritu Estaba Santo, con ¿no? Cristo, dándole fortaleza. Vemos que Pablo presenta su testimonio de vida, mas no está centrado en él. De la misma manera como cuando él predica a los judíos en la sinagoga, mostrándole la historia de Israel, mostrando a Jesucristo como el Mesías, el centro es el Señor. Así también cuando él relata su conversión, es la conversión de Pablo, mas el centro es el Señor, dando la gloria a Dios, dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos que todo lo que está sucediendo y todo lo que Pablo está viviendo, y
a pesar de todas las circunstancias, de todas las dificultades, ¿qué es lo que Él muestra? Él muestra amor. Porque Humildad. amor primero, ¿por qué es que Él se está dirigiendo a Jerusalén? Por amor a sus hermanos. Asimismo que las personas le están advirtiendo que va a tener sufrimiento, que va a ser preso, que va a ser persecuciones, ¿eh? El amor de Pablo, y sabemos que es originado por Dios, el amor de Dios en el corazón de Pablo lo lleva a amar a sus hermanos, tanto así arriesgar su vida, ¿para qué? Para ayudar a sus hermanos, ¿para qué? Para ayudar en la unidad de la iglesia, para que no haya esa diferencia entre judíos y gentiles. Amor de Dios en su corazón, ¿para qué? Para dar testimonio no solamente a los hermanos, tanto judíos como gentiles, sino también para dar testimonio ¿a quiénes? A sus hermanos de raza, a los judíos inconversos. Y hemos visto aquí, él ha presentado testimonio, ha mostrado su testimonio aquí, prácticamente enfocado para que los judíos inconversos le escuchen y vean la obra de Dios en su vida. Y lo que él era antes, Él ¿no? era Como antes, judío también. Porque los judíos también lo están persiguiendo a él ahora, ¿no? Ahora Pero él él mostró está como él era siguiendo. judío también persiguiendo a la iglesia. Lo que él hacía, ¿no? Si prestamos atención desde el inicio, cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés, la oposición al crecimiento de la iglesia es por medio de ¿quiénes? De los judíos. De los judíos. Los judíos rechazaron al Mesías, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo que había venido a la tierra para morir por nuestros pecados, lo rechazaron como el Mesías, como el ungido de Dios. Después, cuando nace la iglesia, ¿quiénes son los que se oponen al crecimiento de la iglesia? Son los mismos judíos. Pablo es llevado a las ciudades gentiles para predicar del Evangelio, para predicar de Cristo. ¿Quiénes son los que se oponen? Los judíos. En casi todos los lugares son los judíos, solamente en 2 ocasiones que son gentiles. Son los dos gentiles que dirigen la oposición. En todos los demás lugares son judíos. Mas asimismo que los judíos se oponen, rechazan, más el amor de Dios en el corazón de Pablo por sus hermanos de raza, y que lo describe también en sus oraciones, el anhelo de Pablo es por la salvación de Israel, ¿no? Muestra amor por sus compatriotas, por sus hermanos de raza, ¿no? Y de qué manera en este momento, en este pasaje que hemos leído, ¿no? Que hemos visto, presentándole el Evangelio, presentándole la obra de Dios en su vida, ¿no? Cómo es que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No es que Pablo lo haya buscado al Señor, sino el Señor que se presenta delante de Pablo, y de qué manera lo convierte, lo transforma, ¿no? De perseguidor de la iglesia a un defensor del Evangelio. Y de aquí en adelante, como mencionamos, es el ministerio de Pablo más en prisiones, ¿eh? Él mismo se describe como embajador en cadenas, ¿eh? Aquí ya los romanos ya no lo sueltan hacer. Hasta que llega a Roma. A Roma. O sea, fue aquí la prisión de él ya no tuvo más libertad. En el libro de Hechos no. Más hay un momento en que él es liberado. Es liberado en ese y hasta que después es preso de nuevo y ejecutado, ¿no? Y martirizado, ¿no? Más en el libro de Hechos vamos a ver el ministerio de Pablo de aquí en adelante en prisiones. Él ha presentado su primera defensa, va a presentar 5 defensas más, en total 6. Y preso, él escribe 4 libros. 4 libros que están en el Nuevo Testamento, que son Colosenses, Efesios, Filemón y Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las 4 cartas que él escribe en prisión. ¿En prisiones o en la prisión de Roma? No. Prisionero.
en el tiempo Porque que él está Roma- aprisionado. Y Roma que él está también. preso. Que él está preso, ¿no? Que en Roma fue la mayor carta que recibió, ¿no? En la cárcel de Hasta Roma. llegar a Roma. Cuando en Roma Bueno, permanece el tiempo, ¿no? Preso, ¿no? Hermanito, fue Filemón, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Efesios. Efesios. Efesios, Efesios. Colosenses, Filipenses y Filemón. Esos 4 cartas. Mm, Encarcelado. prisión, ¿no? Pero se suponía que eran para que circule para todas las iglesias, pero porque se terminó. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los romanos, Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Cuando escribe a la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosas. Cuando escribe a los filipenses, escribe a la iglesia de Filipos. Cuando escribe a Filemón, le escribe a un discípulo. Su nombre es Filemón. Fue, perdón, Es dirigido, por ejemplo, a los romanos, es a la iglesia de Roma. Es a la iglesia de Roma. ya que la vez que él pide que le traigan su blusa y sus libros que él tenía, Y para que lo para que lo que él precisaba, él llamó para que le Le traigan. traigan, ¿no? No era Es, Lo un hemos visto discípulo acá de- también anteriormente. que le envía que le traigan. Pide Y trae, ¿no? las, Sí, no trae. recuerdo Mi- es Sí, mi capota. todavía no hemos visto. un libro. ¿Qué más leí? Y mis anotaciones, ¿no? Que- Todavía no hemos visto ese. No es aquel que era. No es aquel que era esclavo. No es aquel que era esclavo. No recuerdo bien. No es Timoteo, ¿no? Creo que no sé. Es aquel que era esclavo que después llama, le pide a su anterior amo que lo perdone, ¿no? Y que lo reciba porque ha estado enfermo y que gracias a Dios no ha muerto, ¿no? ¿No es? Porque se sentía triste también, creo que la verdad. No recuerdo. Todos Lo voy me a confirmar, dejaron. pero Todos me dejaron. no confirmo el hermano para la próxima semana. Todos me dejaron. ¿Eh? Yo quiero ir al baño, ¿puedo ir? Sí, ¿Sí? puede ir. No, no puede ir. No, sí puede ir.